Buen día, les voy a presentar el trabajo Efectos del antígeno urinario de pacientes COVID recuperados en pacientes sanos y en pacientes con SARS-CoV-2 positivos. Este estudio se realizó en el Centro Médico Capistrán en la Ciudad de México. El autor, Dr. Salvador Capistrán Alvarado y Cols. Para este estudio se utilizaron antígenos urinarios que pueden administrarse vía subcutánea o vía oral, obtenido de pacientes recuperados de COVID-19. El Dr. Capistrán durante 40 años ha comprobado la utilidad de las citocinas en el sedimento urinario como terapia inmune en patologías autoinmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso, enfermedad de Crohn, esclerodermia, asma, alergias, etc. Al pretender ofrecer a sus médicos operativos protección contra la infección por SARS-CoV-2 como personal altamente expuesto, utilizaron antígeno urinario de pacientes recuperados de COVID-19, encontrando un efecto de profilaxis efectivo, y compartieron sus beneficios con personal de salud de otros hospitales en México, Puebla, Tlaxcala y otros estados, con los mismos buenos resultados. Posteriormente se decidió probarlo como terapéutico a dosis más altas y más frecuentes para pacientes con infección por SARS-CoV-2, pacientes que presentaban fiebre, tos, falta de gusto, saturación de oxígeno menor a 90% y neumonía, encontrando también una respuesta favorable. La justificación para este trabajo, el hecho de que la enfermedad COVID-19 en 2 meses se haya esparcido por todo el planeta y provocado una pandemia, que el 14% de los casos que presenta este virus presentan una enfermedad grave que incluye neumonía y dificultad para respirar, que un 5% de los pacientes presenta una enfermedad crítica que incluye insuficiencia respiratoria, shock séptico e insuficiencia multiorgánica, que el grupo más afectado son los adultos mayores con comorbilidades como enfermedades respiratorias y cardiovasculares, siendo en nuestro país el segundo el grupo etario con mayor número. Que el tiempo de incubación de este nuevo coronavirus es de 14 a 21 días, a veces más, lo cual es un periodo muy amplio de riesgo y contagios. La existencia de personas que son positivas y que son asintomáticos, que andan realizando su vida normal, siendo un foco de infección latente para cualquier persona. Que actualmente llevamos más de 31 millones de contagios en el mundo, más de 715.457 contagios en México, que hay más de 977.990 muertes en el mundo. En México son más de 75.439 y aparte México obtuvo el primer lugar mundial en personal de salud fallecido por COVID-19. México ha reportado hasta el momento 1.320 decesos confirmados de personal de salud, por arriba de los 1.077 de Estados Unidos, 649 del Reino Unido, 634 en Brasil. El hecho de que más de 7.000 trabajadores de salud hayan muerto en el mundo representa una crisis de dimensiones alarmantes que nos obliga a buscar alternativas para combatir la enfermedad, estudiar los mecanismos para mejorar el estado inmunológico de las personas, para prevenir el contagio, lo que tiene mayor impacto porque podemos evitar pérdida de personal valioso como es el personal de salud. Nuestros objetivos: tener evidencia del efecto inmunomodulador del antígeno urinario llamado refuerzo respiratorio en la infección por SARS-CoV-2 COVID-19. Evidenciar la mejoría clínica de los pacientes COVID positivos posterior a la primera dosis de antígeno. Evidenciar la eficacia como profilaxis en los pacientes sanos con alta exposición al patógeno, como lo es el personal de salud. Evidenciar que con varias dosis el paciente puede evitar llegar a la fase 3, donde se presenta una respuesta inflamatoria que puede ser fatal.
Material y métodos. Es un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo. Iniciamos el 3 de marzo y se concluye al 31 de agosto del 2020. Nosotros continuamos aplicando a más pacientes, sin embargo, para este estudio se cerró al 31 de agosto. Con una población total de 161 pacientes, 120 pacientes del Centro Médico Capistrán en la Ciudad de México y 41 pacientes de Puebla y otros estados, de los cuales fueron 78 del sexo femenino y 83 del sexo masculino, en un rango de edad de 7 a 87 años, siendo 99 pacientes a los cuales se les aplicó 80 unidades de antígeno subcutáneo semanal para profilaxis, y a 61 con prueba positiva a COVID, con sintomatología, con más de 2 síntomas, como disnea, fiebre, saturación de oxígeno menor a 90%, algunos con neumonía, y a estos se les aplicaron de 2 a 4 dosis semanales. Dependía mucho del caso en específico y su respuesta con respecto a fiebre y saturación de oxígeno y la presencia de focos neumónicos. Las mediciones al momento del diagnóstico se hicieron con paraclínicos, tele de tórax o TAC pulmonar, y posterior al tratamiento, medición diaria de signos vitales y saturación de oxígeno, así como a los 15 días de tratamiento, tele de tórax o tomografía pulmonar y paraclínicos de control. Los resultados: en el 100% de los pacientes sanos se obtuvo refuerzo inmunitario a pesar de ser personal de riesgo, ya que ninguno se ha infectado a la fecha. El 97% de los pacientes con SARS-CoV-2 positivo obtuvieron mejoría clínica. En el 3% de los pacientes con SARS-CoV-2 positivo no se obtuvo mejoría clínica ni ningún efecto. Esta es una gráfica donde tenemos que el 97%, que es la mayoría, obtuvo mejoría en diferentes grados, y el 3% el cual no tuvo mejoría. 99 personas se mantienen aún negativas, y a pesar de que siguen laborando en áreas de riesgo y algunos con comorbilidad. En cuanto al grupo etario, en el grupo de pacientes sanos, el de mayor número es de los 30 a 50 años, con 33 pacientes. Le sigue el de 51 a 60 años, con 22 pacientes. Después sigue, antes está el de menos de 29 años, con 26 pacientes. Y el último sería más de 60 años, con 18 pacientes. De los pacientes positivos, el grupo con mayor número es el de 30 a 50 años. Le sigue el de más de 60 años con 17, el de 51 a 60 con 14 y de menos de 29 años con 7. El total de pacientes, repito, fueron 161, 99 se aplicó tratamiento preventivo y en 62 pues con tratamiento coadyuvante. Los pacientes que recibieron tratamiento, tuvimos 35 del sexo masculino y 27 del sexo femenino. En el preventivo tenemos más mujeres, 51 y 48 hombres. Los pacientes que concluimos que los pacientes que se infectan con COVID-19 generan anticuerpos que se encuentran en el sedimento de la orina, al igual que las citocinas. Este antígeno urinario obtenido mediante la técnica del Dr. Ruiz Castañeda, obtenido del sedimento de la orina de pacientes infectados y recuperados, funciona como inmunomodulador, evitando que se presente la cascada de eventos que lleva a la fase de gravedad irreversible. Los pacientes sanos que están en
en exposición y que se aplicaron el refuerzo respiratorio se han mantenido negativos con una aplicación semanal de 80 unidades. Los pacientes infectados positivos obtuvieron mejoría clínica con la aplicación del antígeno a partir de las primeras 24 horas. En 2 pacientes que se encontraban en etapa de complicación más grave, intubados y con falla orgánica múltiple, no se obtuvo ningún beneficio. Consideramos que sería útil aplicar la hipótesis en un hospital público con una muestra mayor de personal de salud y pacientes. Gracias por su atención. Si tuvieran alguna duda o algún comentario, por favor comunicarse a los correos que aparecen en la presentación. Gracias.